Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Siguiendo con la historia de Cleopatra, hoy vamos a descubrir los años de esplendor de su reino. Cuando en el año 51 a.C. llegó al poder, Egipto respiraba tiempos inciertos. Era un reino exhausto, como un león herido, que aún ruge con orgullo ancestral. En los templos de Karnak y Luxor, los sacerdotes entonaban himnos milenarios en honor a Ra, Amón y Osiris, dioses que habían bendecido a faraones desde los albores del tiempo. Pero el resplandor de aquellos soberanos divinos se había apagado tras siglos de dominio extranjero. Ahora, la sombra avariciosa de Roma acechaba como un buitre sobre el cadáver de un reino. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, un monarca débil, obeso y complaciente, había dilapidado las arcas reales en banquetes y sobornos a senadores romanos para mantener su corona. Su muerte, en marzo del 51, dejó una situación muy compleja que solo un gran gobernante podría encauzar. Cleopatra, con tan solo 18 años, pero con una mente forjada en los misterios del poder, afrontó con valentía la misión de gobernar Egipto. La situación era desesperada. Las arcas reales estaban vacías y se debían 100 millones de sestercios a Roma, una deuda que hoy podríamos valorar en unos 700 millones de euros. Además, los campos del Delta, corazón agrícola del mundo antiguo, yacían asolados por malas cosechas, inundaciones erráticas del Nilo y plagas de langostas. Por si fuera poco, los sacerdotes estaban divididos entre el fervor egipcio nativo y las intrigas helenísticas de la élite griega, conspirando bajo las sombras de los obeliscos. Y Roma, el nuevo árbitro del Mediterráneo, no veía a Egipto como un aliado, sino como una presa codiciada. Sus graneros alimentaban a 1 millón de romanos, y sus minas de oro, plata y cobre eran muy valiosas. El testamento del padre de Cleopatra ordenaba que compartiera el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, un niño de 10 años, mimado y manipulable. Era una alianza impuesta por la tradición tolemaica incestuosa, siguiendo el ejemplo de los faraones para preservar la sangre divina. Pero también era una trampa mortal. Detrás del joven rey se ocultaban consejeros voraces de poder. El eunuco Potino, chambelán astuto que controlaba la guardia palaciega formada por 6.000 eunucos. Achillas, general del ejército, con 20.000 hombres a su cargo. Y Teótoro, un sofista traicionero. En realidad, la corte alejandrina era un verdadero nido de víboras. Cleopatra, sin embargo, no estaba dispuesta a ser una figura decorativa, una reina consorte. Desde los primeros meses tomó decisiones propias, firmó decretos solo con su rúbrica, acuñó monedas con su esfinge coronada con los cuernos de vaca, símbolo de Isis, y comenzó a asistir a los actos oficiales sin su hermano, flanqueada por amazonas egipcias armadas. Aquello fue interpretado como una afrenta suprema por los tutores de Ptolomeo. Potino envenenó los oídos del niño con cuentos de traición, y las intrigas se enredaron como las raíces de un sicómoro. La tensión creció hasta volverse insostenible, y en el verano del 49 a.C., durante la fiesta real de Basileia, Cleopatra fue depuesta por un golpe palaciego. Acusada de conspiración, huyó de Alejandría al amanecer, vestida como una campesina beduina, acompañada por un pequeño séquito de leales, incluyendo a su hermana Arsinoe,
eunucos y mercaderes fenicios. Cabalgaron 300 kilómetros a través del desierto, hasta la fortaleza de Pelusio, en la desembocadura del Nilo. Pero el exilio no la doblegó, la templó como el fuego forja el bronce. A principios de la primavera del 48, Cleopatra viajó a la Siria romana. Allí comenzó a reunir tropas mercenarias, 2000 jinetes nabateos de Petra, arqueros partos y camelleros árabes de los clanes beduinos. Para ello tejía alianzas con jefes nómadas, ofreciendo oro tolemaico y promesas de tierras. Su propósito era cristalino: regresar como una tormenta y recuperar su trono divino. Mientras tanto, en Roma, el destino de la República se jugaba entre dos titanes, Cayo Julio César y Pompeyo Magno. Sus ejércitos, formados por más de 100.000 legionarios en total, chocaron en la llanura de Farsalia, en la actual Grecia, el 9 de agosto del 48 a.C. Pompeyo, derrotado tras 9 horas de masacre, huyó con 600 jinetes hacia Egipto, confiando en la hospitalidad tolemaica, pues en su momento había apoyado a Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, e incluso éste había vivido en su casa de Roma cuando acudió a pedir dinero para salvar su reino. El 29 de septiembre, Pompeyo, con la guardia que le acompañaba, llegó con sus naves a la playa de Pelusio. Allí, el curso de la historia dio un giro inesperado, pues los consejeros de Ptolomeo XIII, Potino y Achillas, creyeron que podían complacer al vencedor romano Julio César, deshaciéndose de su rival vencido. Mientras aún estaba en la embarcación que lo transportaba, Pompeyo fue traicioneramente apuñalado por Séptimus, un centurión romano de su guardia. Y para que quedara constancia de ello, su cabeza fue cortada y preservada en miel. Días después, cuando César llegó persiguiendo las naves de Pompeyo, le fue ofrecida como trofeo la cabeza del mismo. En ese momento, César sintió horror y, según testigos, comentó: «Me han mostrado su fidelidad, pero me han demostrado su alma servil». En un acto de honor, César ordenó un funeral digno para Pompeyo, haciendo que su cuerpo fuera incinerado con pilas romanas en las arenas de la playa. Cuando César llegó a Alejandría, encontró un reino sumido en el caos con dos soberanos enfrentados, calles agitadas por griegos enfurecidos y egipcios expectantes. Su intención inicial era arbitrar una reconciliación mediando como dictador romano entre ambos hermanos. Cleopatra, que había abandonado Siria y se encontraba ya de regreso en Pelusio, comprendió que este arbitraje de César representaba su posible salvación o quizá su tumba. Ante este dilema, decidió viajar a Alejandría para entrevistarse con César, pero se encontró con que el palacio donde se alojaba estaba custodiado por guardias de Potino, quienes tenían orden expresa de prohibirle el acceso. Entonces concibió un gesto audaz que la inmortalizaría, un episodio narrado por los historiadores Plutarco y Dion Casio 100 años después. Para evadir a los guardias de Potino, se hizo envolver en una alfombra de lino, enrollada como un papiro gigante, y de esta manera fue transportada de noche por 4 criados a través de las alcantarillas del puerto de Alejandría hasta el palacio. Al llegar a los aposentos donde se encontraba César, la tela se desenrolló ante el general, que en esos momentos estaba reunido con sus colaboradores rodeado de mapas. Y así apareció Cleopatra, una joven de 21 años, piel oliva, ojos almendrados delineados, envuelta en sedas translúcidas de Tiro y perfumes de mirra y jazmín. Su rostro no mostraba súplica ni miedo, sino una determinación casi felina. Durante aquel primer encuentro, César la escuchó atentamente, relatando la historia de su pueblo y del daño causado por Potino,
diciéndole: «Ellos mataron a mi padre con deudas y han engañado a mi hermano constantemente». Años después, Plutarco describió ese momento diciendo: «No fue su belleza lo que la distinguía, sino la fuerza de su presencia, la música de su voz como liras eólicas y el ingenio de sus palabras, que encantaban como hechizos». El hecho es que César quedó cautivado, y aquella noche nació una alianza que cambiaría Egipto y el mundo. Amor y poder quedaron entrelazados. A la mañana siguiente, Ptolomeo XIII hizo su aparición en el Palacio Real, y al observar a su odiada hermana al lado del romano, sufrió una violenta crisis nerviosa, pues no le gustaba nada la situación que se había generado. Potino y sus colaboradores generaron entre el pueblo de Alejandría un inicio de levantamiento contra Cleopatra, que tuvo que sofocar Julio César leyendo ante la asamblea del pueblo y en presencia de los dos hermanos el testamento de Ptolomeo XII, insistiendo en que éste les había confiado a los romanos su buen cumplimiento. Poco tiempo después, Ptolomeo, previendo lo peor, formó un gran ejército con el objetivo de acabar con Julio César y Cleopatra. Más de 20.000 infantes, 2.000 jinetes y 200 galeras atacaron Alejandría durante un cerco que duró 9 meses. César y Cleopatra se atrincheraron en el palacio, defendido por 4.000 legionarios romanos. El asedio convirtió la ciudad en un campo de batalla. Las calles ardieron, las catapultas incendiaron el puerto, y las llamas llegaron a devorar 40.000 rollos de la gran biblioteca, aproximadamente un cuarto de sus depósitos. Mientras los legionarios romanos resistían firmemente, Cleopatra supervisaba la defensa. La reina no era una dama ociosa. Vestida con una armadura de lino y escudo, animaba a las tropas con gritos, distribuía dátiles y pan y ofrecía oraciones a Isis. En un intento por bloquear el puerto, César incendió su propia flota, pero el humo resultante ahogó la ciudad. Finalmente, en auxilio de Julio César, llegaron los refuerzos solicitados. 3.000 legionarios provenientes de Asia, liderados por Mitrídates de Pérgamo, lograron romper el cerco de la ciudad. Ptolomeo, viendo el final de su reinado, intentó huir, pero su embarcación fue destruida en el Nilo, muriendo ahogado el 21 de enero del 47 a.C. En febrero del año 47, menos de un mes después de la muerte de su hermano, Cleopatra fue coronada en Menfis ante el toro Apis y Julio César la reconoció como la Basilea legítima. Para asegurar su fachada de gobierno dual, asoció el trono a su hermano menor, Ptolomeo XIV, un niño de 14 años que actuaba como mero títere. Por primera vez, Cleopatra gobernaba en paz, aunque bajo la omnipresente sombra de Roma. César permaneció cerca de 6 meses en Egipto. Durante ese tiempo recorrieron junto con Cleopatra 800 kilómetros por el Nilo en la barcaza real, una nave suntuosa equipada con jardines y piscinas. En ese viaje, César admiró los templos de Tebas, incluidos los hipogeos de Luxor con sus relieves de Ramsés II y los obeliscos de Hatshepsut. De la apasionante unión entre César y Cleopatra nació, en junio del 47, Ptolomeo XV, llamado Cesarión por el pueblo, que significa el pequeño César. Sin embargo, nunca fue reconocido como hijo por parte de su padre. Su nacimiento fue celebrado con fiestas que duraron 40 días, incluyendo el sacrificio de 1.000 bueyes y el consumo de 10.000 ánforas de vino, simbolizando una gran prosperidad. Cleopatra vio en Cesarión la fusión definitiva de Oriente y Occidente, un linaje faraónico con sangre romana, un nuevo Ramsés destinado a unir ambos mundos. Tras su victoria militar, Julio César regresó a Roma en el año 46, consolidando su poder
y el inicio de una de las alianzas más controvertidas de la República. El dictador no regresó solo, sino acompañado por la reina Cleopatra y su hijo. En Roma, ella se instaló en una opulenta villa en el Palatino, decorada con esfinges de granito que recordaban las arquitecturas de Luxor. La presencia de la soberana extranjera desató una mezcla de fascinación y escándalo en Roma. Las costumbres romanas relegaban estrictamente a las mujeres al ámbito privado. Sin embargo, Cleopatra desafió esta norma al desfilar públicamente por el foro, flanqueada por un séquito de 200 sirvientas egipcias. Y para hacer más notable su presencia, se vestía con linos blancos translúcidos, y sobre su frente siempre llevaba una diadema con la cobra erguida. Todo ello originó la división entre el pueblo romano entre quienes la admiraban y quienes la odiaban. Entre estos últimos estaba el orador Cicerón, que la tildó, eso sí, en privado, de gota de veneno en el cuerpo de la República. Lejos de ocultar su relación, César oficializó la posición de Cleopatra ante el Senado, presentándola como aliada y amiga, esencial para su estrategia en Oriente. Para sellar su unión política y personal, erigió en el Capitolio estatuas de oro puro que mostraban a ambos como las deidades egipcias Isis y Osiris. Es en esta época en la que, influenciados por la cultura alejandrina, en Roma se implantó el calendario juliano, cuya vigencia ha durado más de 16 siglos. También se fundó el Collegium Fabrum, una academia de ingeniería con el fin de que los ingenieros romanos aprendieran técnicas de construcción y gestión del agua como los usados en los canales egipcios. En los banquetes palaciegos, Cleopatra demostraba su intelecto recitando pasajes de Homero en 7 idiomas con fluidez. Incluso figuras como Bruto y Casio, futuros conspiradores contra César, no podían ocultar su asombro ante la vasta erudición de una mujer cuya mente se decía que superaba a la de los sabios de Atenas. Sin embargo, aquel brillo dorado se extinguió de forma abrupta y cruel. El 15 de marzo del 44 a.C., en las entrañas del Senado, César fue apuñalado 23 veces por los conspiradores. La noticia llegó rápidamente a la villa en la que habitaba Cleopatra. Esta comprendió al instante el peligro que sobre ella y su hijo se cernía. Sin embargo, esperó varias semanas antes de abandonar la ciudad, a pesar de que nunca fue aceptada por un pueblo romano que la miraba con desconfianza. Pocas semanas después del asesinato de Julio César, Cleopatra regresaba a Alejandría con el fin de tomar el control del trono que por derecho dinástico le correspondía. Sin embargo, su posición se vio amenazada por su corregente, el joven Ptolomeo XIV, que por entonces ya tenía 16 años, y que era un títere manipulado por desleales que conspiraban en su contra. En el otoño del 44, el joven Ptolomeo murió de manera abrupta, víctima de lo que la historia registra como una fiebre misteriosa, o más probablemente un envenenamiento planificado. Este acto, para algunos propiciado por la propia reina, eliminó el último obstáculo directo a su poder. Inmediatamente, Cleopatra elevó a su hijo Cesarión, de apenas 3 años, a la posición de corregente. De esta manera, se consolidó como la faraona absoluta y única gobernante de Egipto, asegurando la línea sucesoria de su descendencia y su dominio indiscutible como hija del dios Ra. Durante los años que siguieron, Egipto vivió su máximo esplendor, un renacimiento faraónico que brillaba bajo el velo de la cultura helenística. Cleopatra, con la visión de una verdadera diosa encarnada,
reorganizó la administración del reino. Dividió el país en sus 42 nomos tradicionales, nombrando en cada uno de ellos a gobernadores leales para asegurar la obediencia y ordenó una auditoría externa de los impuestos realizado por escribas expertos. Reabrió los antiguos canales del delta, una red impresionante de 1.200 kilómetros que serpenteaban como venas del Nilo, irrigando 3 millones de hectáreas de tierra mega y fértil. En los mejores años alcanzaban cosechas de 100 millones de octavas de grano dorado, equivalente a unos 3 millones de toneladas de trigo, suficiente para alimentar a todo el Mediterráneo. Para ganarse el amor eterno del pueblo, Cleopatra redujo los impuestos agrícolas de la opresiva tasa del 50% a un generoso 25%, y los campesinos la bendecían en sus oraciones. Al mismo tiempo, reactivó el comercio con una maestría que hacía fluir la riqueza como el propio río. Caravanas de camellos cargados de especies y telas cruzaban el desierto sirio, mientras barcos de Rodas y Chipre atracaban en los puertos con bodegas repletas de vino, marfil ébano y papiros listos para los escribas del museo. Alejandría se convirtió en el verdadero crisol del saber, un foco que irradiaba su influencia por todo el Mediterráneo. Su edificio más icónico, el Faro, se alzaba como un coloso de piedra a 130 metros de altura, cuya luz continuamente orientaba el tráfico marítimo hacia su gran puerto. El museo era una efervescente universidad donde el conocimiento se tejía y destejía a diario. En sus salas se llevaba a cabo una labor monumental de traducción. Las cumbres del pensamiento griego, como las obras completas de Platón y Aristóteles, se vertían a los dialectos egipcios para que los sacerdotes de Menfis y Tebas pudieran cotejar la filosofía helénica con los textos sagrados faraónicos. La investigación científica se desarrollaba con fervor. Astrónomos pioneros, como Conon de Samos, utilizaban las plataformas del templo dedicado a Serapis como observatorios de precisión. Allí, sus mediciones estelares les permitían calcular el movimiento de los cuerpos celestes y predecir eclipses con una exactitud que rivalizaba con la de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Mientras tanto, los matemáticos exploraban los límites de la geometría, refinando el cálculo del valor de pi, a la vez que modelaban las crecidas cíclicas del Nilo, aplicando las matemáticas para la gestión hidráulica que sostenían el reino. La reina Cleopatra financiaba generosamente a los artistas e intelectuales, asegurando el sustento de los mismos. Ella misma participaba activamente en el debate. Con frecuencia asistía a los simposios filosóficos, sin revelar su identidad real, donde debatía a los pensadores mal nombrados, ganándose el respeto de la élite académica. Mientras Egipto pasaba por un periodo de bondad económica y cultural, Roma entró en un periodo de caos y lucha por el poder entre los herederos de César y sus asesinos, Bruto y Casio. Cleopatra, preocupada por los intereses de Egipto, actuó con cautela. Evitó comprometerse abiertamente con ninguno de los dos bandos, mientras el resultado fuera incierto. Cuando Dolabella, partidario de los César, pidió a Cleopatra ayuda militar, ésta inicialmente accedió, pero antes de enviar esa ayuda, Casio derrotó a las legiones de Dolabella. Cuando más tarde le pidieron explicaciones por la tardanza en dar ese apoyo, Cleopatra se justificaba alegando las malas condiciones de su reino en ese momento y el clima adverso sufrido. Tras esa victoria, Casio planteó invadir Egipto. Sin embargo, la formación del segundo triunvirato, con Octavio, Marco Antonio y Lépido, cambió el panorama político y bélico. Los triunviros, interesados en asegurar la alianza egipcia, reconocieron a Cesarión como rey de Egipto, pero Cleopatra no vio en ello más que una simple conveniencia política. Finalmente, el 23 de octubre del año 42 a.C., los triunviros derrotaron definitivamente a Bruto y Casio
en la batalla de Filipos. Un año después, la vida de Cleopatra dio un giro dramático. El general romano Marco Antonio, uno de los 3 líderes de la República que formaban el segundo triunvirato, la citó en la ciudad de Tarso, de la actual Turquía. Quería que la reina le diera explicaciones personalmente sobre un rumor que le había llegado referente al apoyo que podía haber dado a sus enemigos después de la batalla de Filipos. Quizá este argumento no fuera más que una excusa, pero lo cierto es que tras vencer en Filipos, los triunvirios se repartieron el control de Roma. Lépido recibió África, Octavio controlaría Occidente y Marco Antonio se quedó con las ricas provincias orientales. Geográficamente, en ese espacio estaba Egipto, aunque no fuera en aquel momento específicamente una provincia romana. Así que, de alguna manera, era la forma que tenía Marco Antonio para decirle a la reina de Egipto quién mandaba realmente. Cleopatra era consciente de que esa reunión no era una simple cita, era un examen a vida o muerte. Un paso en falso podría significar la invasión romana de Egipto, el fin de su reinado e incluso poner en peligro su propia existencia. Al igual que hizo con Julio César años antes, Cleopatra decidió transformar un encuentro peligroso en una muestra de poder divino y en una fiesta. Para llegar a Tarso navegó por el río Cimno a bordo de un espectáculo que parecía sacado de un mito. La embarcación real lucía con una popa resplandeciente, recubierta de oro y desplegaba velas de color púrpura que atrapaban los rayos del sol. La tripulación de la nave estaba compuesta únicamente por mujeres de gran belleza, vestidas como nereidas, que manejaban remos de plata pulida. En su discurrir por el río, iban arrojando pétalos de flores sobre las aguas. Conforme la nave se fue acercando a Tarso, la atmósfera se llenó de música solemne, con flautas y liras, mientras el aire se impregnaba de la fragancia del incienso, creando un perfume que parecía un sueño de los dioses. Marco Antonio, un veterano endurecido por la guerra pero también amante de la buena vida, la esperaba en un simple campamento militar y al ver esta aparición quedó completamente cautivado. Una vez ante él, Cleopatra se abstuvo de cualquier súplica humillante. En su lugar, se presentó como una alianza indispensable, lista para apoyarle con la inmensa riqueza de Egipto. Su oferta fue tan estratégica como generosa. Le prometió la colosal suma de 10.000 talentos de oro y puso a su disposición una fuerza naval de 60 naves de guerra. Sin embargo, este apoyo tenía una condición muy clara. Cleopatra exigió la devolución de los territorios que poseían anteriormente los reyes ptolemaicos, incluyendo lugares claves como Chipre, Siria y Fenicia, un movimiento calculado para restaurar la pasada gloria imperial de su reino. Marco Antonio aceptó de inmediato. Este encuentro siguió no solo una alianza política y militar en Oriente, sino también el comienzo de un ardiente romance. Poco después, Marco Antonio viajó a Alejandría, donde el poder de Roma y el esplendor de Egipto se unieron. Desde el año 41 hasta el 31, Egipto disfrutó de su época de máximo esplendor. La ciudad de Alejandría era en ese momento el cruce de caminos del mundo, con sus puertos bullendo de una actividad incesante. Las naves llegaban cargadas de riqueza desde África, Arabia e incluso desde la lejana India. Gracias a este tráfico, el comercio a través del Mar Rojo se multiplicó por 10. Las minas del Sinaí producían anualmente 20 toneladas de plata, forjando monedas que circulaban hasta la lejana Hispania. Por tierra, las rutas del incienso eran recorridas por caravanas provenientes de Petra. Durante estos años de bonanza económica, Cleopatra, lejos de descuidados asuntos de Estado, impulsó reformas agrarias que repartían tierras fértiles entre campesinos, aumentando la producción en un 30% y llenando los graneros hasta rebosar,
fundó templos grandiosos, como el de Dendara, dedicado a Isis con 100 columnatas. Extendió la enseñanza a través de escuelas en los templos, donde 10.000 niños aprendían griego fluido, sembrando las semillas de una nueva generación de sabios. A comienzos del año 40 a.C. le llegaron noticias a Marco Antonio de que los partos avanzaban rápidamente por Siria y Asia Menor. El problema estaba en que en esos territorios Marco Antonio había estacionado escasos recursos militares. Ante tales acontecimientos, se dirigió a Tiro para hacer frente a la situación. Pero allí la situación se le complicó, pues recibió noticias de que en Roma su esposa Fluvia se había enfrentado a Octavio por un tema de reparto de tierras entre los antiguos legionarios. Este conflicto civil, solucionado rápidamente por Octavio, obligó a Fluvia a refugiarse en Atenas. Marco Antonio, ante esta situación, primero se dirigió a Atenas para que Fluvia le informara de lo sucedido, y a continuación, con su ejército, se dirigió a Italia preparado para enfrentarse a Octavio. Este entendió que lo mejor era solucionar sus diferencias de forma pacífica, iniciándose entre ambos una serie de conversaciones que finalizaron con un pacto entre ellos, firmado en octubre del año 40 a.C. en Brindisi, por el que el triunvirato quedaba reconstituido. Poco antes había muerto Fluvia en Grecia, por lo que para dar más consistencia al pacto firmado, la hermana de Octavio, de nombre Octavia, se casó con Marco Antonio. Mientras pasaban estos acontecimientos, Cleopatra tenía motivos más que suficientes para estar alarmada cuando Roma nombró a Herodes enemigo de la reina, pero aliado de Marco Antonio, rey de Judea. Pero para Marco Antonio ese era un problema secundario. Sus preocupaciones pasaban en primer lugar por vencer a los partos, para lo que volvió a Atenas acompañado de su nueva mujer. Este enfrentamiento con los partos y sus sucesivos pactos con diferentes reyes locales duró hasta el año 38 a.C. en que fueron vencidos. Un año después surgió un problema entre Egipto y Roma, pues Sergio Pompeyo, enemigo de Octavio, controlaba Sicilia e impedía las exportaciones de grano egipcio a Roma. Para solucionar este problema, Octavio y Marco Antonio firmaron el Tratado de Tarento, por el que Marco Antonio cedía a Octavio 120 naves para vencer el bloqueo que presentaba Sicilia, a cambio de 20.000 legionarios necesarios para mantener el orden en los territorios en los que acababa de expulsar a los partos. Cuando ya la cosa militar estaba más o menos controlada, Marco Antonio mandó a su mujer Octavia y a la hija que había nacido de esa relación a Roma, y él se dirigió a Antioquía, a donde hizo llamar a Cleopatra. Aparte de su relación sentimental que se había iniciado anteriormente, Marco Antonio en realidad necesitaba el poder económico de la reina de Egipto para implantar su política de expansión. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a apoyarse en recibir nada a cambio, y solicitó que Cesarión fuese reconocido como hijo legítimo y heredero de Julio César. Pidió la entrega de nuevos territorios a Egipto, la cesión de la biblioteca de Pérgamo y la celebración del matrimonio entre ellos que oficializase formalmente su relación, pues de la misma ya habían nacido 2 hijos gemelos en el año 40, Ptolomeo Helios y Cleopatra Selene. Los acuerdos no quedaron registrados por escrito. Sin embargo, fue suficiente la palabra de Marco Antonio para que Cleopatra comprometiera la ayuda de su reino. Con esta ayuda económica recibida, Marco Antonio reanudó su campaña en Armenia contra los aliados de los partos. Pero a partir de este momento, las fricciones con Octavio se reiniciaron. Marco Antonio solicitó que una vez resuelto el bloqueo que presentaba Sicilia, le fueran devueltas las 120 naves que le había cedido por el Tratado de Tarento. Pero Octavio únicamente le devolvió la mitad, y en ellas iba embarcada su mujer Octavia, la hija que ambos tenían en común,
y los hijos que Marco Antonio tenía con su anterior mujer Fluvia, 2 niños de 10 y 8 años. Vamos, que le devolvió el paquete familiar entero. Marco Antonio entendió esto como una rotura de los pactos de Brindisi, y la primera actuación que hizo fue repudiar a su esposa, pues de alguna manera ese matrimonio se había acordado como unión del tratado roto. Ante esta situación, Octavio empezó a difundir acusaciones de que Marco Antonio se estaba alejando del poder político, argumentando que era un hombre sin moral, que había abandonado a su fiel esposa para pasar el resto de sus días junto a Cleopatra. Entre todas estas acusaciones, quizá la más evidente a los ojos de Roma fue la de que Marco Antonio se alejaba de las costumbres romanas, adoptando los gustos orientales. Tras dejar las provincias que tenía bajo su cargo militarmente controladas a finales del 37 a.C., Marco Antonio se dirigió a Alejandría, donde fijaría su residencia. Un año después, Cleopatra daría luz al tercer hijo de ambos, Ptolomeo Filadelfo, palabra esta última que significa amigo de sus hermanos. Y así llegamos al año 34, en el que Marco Antonio, con 49 años de edad, considera momento de hacer su testamento, lo que los historiadores conocen como las donaciones de Alejandría. En ellas, proclamó solemnemente a Cleopatra como reina de reyes. Cesarión, con apenas 13 años recién cumplidos, fue reconocido oficialmente como hijo legítimo de Julio César, recibiendo el título de rey de reyes. Alejandro Helios, de 6 años, recibió el poder sobre Armenia y sobre todo los países situados más allá del Éufrates hasta el Indo. Ptolomeo Filadelfo, con tan solo 2 años de edad, se convirtió en el soberano de Siria, Fenicia y la mayor parte de Asia Menor. Y por último, Cleopatra Selene debía contentarse con reinar sobre la Cirenaica. Este reparto afectó en gran manera a Octavio y al Senado romano, pues estaba repartido en unas provincias que eran romanas. Además, se corrió el peligro de que bajo Cleopatra se creara un imperio poderoso que podría perfectamente eclipsar a Roma. Todo ello, unido a las ofensas familiares y al hecho de considerar a Cesarión como hijo legítimo de Julio César, puso de los nervios a Octavio, pues no olvidemos que él era hijo adoptivo de Julio César y su heredero principal. Estas donaciones originaron en Roma un tsunami político entre los partidarios de Marco Antonio y los de Octavio. La situación llevó al extremo de que los senadores que apoyaban a Marco Antonio tuvieron que huir de Roma refugiándose en Éfeso. Y así, en octubre del año 32 a.C., Octavio logró definitivamente persuadir al Senado para que de manera formal despojase de sus poderes a Marco Antonio y declarase la guerra, no a este, sino a la reina de Egipto, a la que acusaba de querer ser la reina de Oriente y dominar el Imperio Romano. Esto fue el preludio de la batalla de Accio, que sucedió el 2 de septiembre del 31 a.C., en la que Octavio venció a las flotas conjuntas de Cleopatra y Marco Antonio. Este hecho marca el fin de los años de esplendor de Cleopatra, la última gran soberana de Egipto, pero su historia aún guarda secretos, gestos de corajes y el eco de un destino trágico que desafió el orden mundial. En un próximo audio descubriremos juntos cómo afrontó Cleopatra el cerco de Alejandría, la muerte de Marco Antonio y la huella eterna que dejó en la memoria y la cultura universal. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda,
es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.